Por favor, si pueden activar sus cámaras, los ponentes de la primera mesa redonda. Tenemos a Sisa Tixicuro, que es investigadora quichua y experta en marketing digital, que se conecta desde Nueva Orleans. Tenemos a Sofía Guayquil, que es una TikToker, activista y publicista mapuche y nos saluda desde Chile. Tenemos a Nicolás Izaza, que es activista digital y abogado defensor de los derechos humanos y de la naturaleza, que se conecta desde Colombia. Y finalmente tenemos a Camila Figueroa, que es comunicadora social, investigadora y TikToker chilena, que nos saluda desde el Reino Unido. Y su investigación se ha centrado en las autorrepresentaciones de los grupos indígenas en Latinoamérica. Entonces les pido a todos los panelistas de esta mesa redonda que activen sus cámaras, que ya creo que las tienen activadas, y vamos a empezar nuestra conversación. Entonces, en primer lugar, muchas gracias por participar en este evento hoy con nosotros. Realmente ha sido una maravilla hablar con ustedes, aunque sea corto en estos últimos días. Hemos estado conversando sobre el evento y sobre nuestros intereses de participar en esto y la importancia de visibilizar esa experiencia latinoamericana en plataformas globales como lo es TikTok. Entonces, quiero presentar primero una pregunta que creo que es para todos ustedes y luego voy a ir diciendo quién va contestando y quiero que contestemos todos, por supuesto, esta primera pregunta, que sería, ¿cuáles son sus motivaciones principales como creadores de contenidos indígenas y activistas para utilizar TikTok? Y desde el punto de vista investigador, por supuesto, ¿qué es lo que tú has visto como la motivación? Entonces, vamos a empezar con Sofía. Sofía nos va a contar un poco sus propias motivaciones. Hola, bien, o sea, muchas gracias por la invitación, por la consideración. Bueno, yo empecé a hacer contenido en TikTok en la pandemia. Creo que muchos de nosotros igual empezamos a conocer más esta plataforma en ese periodo y lo mío empezó, yo creo que mi idea de empezar a hacer contenido y todo eso fue indirectamente algo que planeé porque cuando yo era adolescente y estaba en la ciudad, yo tenía esta doble identidad como de mi cultura originaria y en la ciudad era una persona más, por así decirlo. Entonces yo cuando viajaba a mi comunidad a ver a mi familia ocupaba mi vestimenta tradicional como la que ando trayendo hoy día, pero cuando estaba estudiando en la ciudad o después cuando empecé a trabajar me daba cuenta de esta doble identidad y mis compañeros de trabajo, ellos también se daban cuenta de esto, como que yo hacía cosas distintas los fines de semana, cuando subía historias de Instagram me veían como con mi vestimenta, con elementos tradicionales, y eso a ellos siempre les llamó la atención. Y yo decía, ojalá alguien mostrara que las juventudes también reconocemos a nuestros ancestros. Y no es algo como del pasado, sino que somos jóvenes igual, en la modernidad, usamos redes sociales, porque acá en Chile y yo creo que en diferentes países hay estigmas con respecto a los pueblos originarios. Entonces, siempre fue algo como que yo dije, podría ser que alguien muestre esta dualidad y finalmente en pandemia dije, voy a mostrar esta doble faceta como mi vestimenta ancestral y un cambio y se ve como soy en realidad y se viralizó. Después empecé a hacer otros videos más contando mi experiencia con los mismos estigmas y los prejuicios que he sufrido y me di cuenta que hay mucha gente que compartía las mismas vivencias. Entonces, una de las motivaciones para seguir haciendo estos videos hasta el día de hoy es eso mismo, es traer a la conversación los estigmas que hay sobre nosotros, los prejuicios, que la gente se dé cuenta que somos personas común y corrientes con esta identidad, con estos valores, con nuestras tradiciones, pero también estamos insertos en la sociedad. Podemos ser tus compañeros de trabajo, de estudio, y en nuestra vida privada hablamos otras lenguas, tenemos otro estudio. El despojo no fue solo o sea, como que nuestra identidad no solo está en los libros de historia, cuando llegaron los españoles, Cristóbal Colón, de esas historias, sino que hasta el día de hoy con nuestras familias buscamos rescatar y que persiga esto, que siga en el tiempo.
No sé qué más podría agregar para no tampoco no llevarme toda la conversación. Sí. Muchas gracias, Sofía. Vamos a continuar con Nicolás, tal vez, para seguir teniendo. Cuéntanos, Nicolás, un poco de tu perfil, tu experiencia con la plataforma y tu motivación para hacer contenido en esta plataforma. Hola a todos, todas y todes. Muchas gracias, primero que nada, por la invitación. Muy emocionado de poder compartir estas palabras, estas visiones desde territorios tan diversos y distintos. La motivación principal o las motivaciones que me llevaron a crear contenido desde acá en Colombia son, primero, el conflicto armado interno colombiano y segundo, los conflictos socioambientales que van articulados más de lo que uno creería, las injusticias que ocurren en torno a ello. Yo soy abogado de profesión gracias a una beca que pude ganar y si no, de lo contrario, como le pasa a muchos jóvenes en este país, no hubiese podido estudiar. Pude conocer una ONG de abogados y abogadas defensoras de derechos humanos y de la naturaleza que se dedican a defender víctimas del conflicto armado acá en Colombia, casos de desplazamiento forzado, de falsos positivos, es decir, cuando a un civil lo hacen pasar por un enemigo, un objetivo militar, lo asesinan y después resulta que no era ningún objetivo militar, no era ningún combatiente, sino simplemente un mero civil. También defendemos a las víctimas de petroleras, de mineras, de toda esta industria extractivista que tiene tan azotada a nuestro territorio, no solo Colombia, sino a Yala, todo el continente americano o latinoamericano, mejor dicho. Y pues ahí yo pude descubrir mi pasión por el activismo ambiental, socioambiental y social en torno a estos temas también de construcción de paz. Yo dije en un momento, esto no se está hablando, se está hablando muy poco en Colombia. Voy a hacer el intento en redes sociales de hablar de esto. Yo honestamente no me tenía mucha fe porque decía, la gente está interesada en bailes en TikTok, en otros temas que pues son también válidos, pero tal vez yo decía, no hay público que quiera ver esto. Y bueno, finalmente subí un video de denuncia ambiental de un líder ambiental acá que fue asesinado en Colombia, el protector del loro oreje amarillo, una especie de loro que está en peligro. Y le fue bien por fortuna ese video. Entonces continué haciendo esas denuncias, ese activismo y ahora me enfoco mucho en temas también ambientales, pero de construcción de paz. De hecho, este fin de semana estaba en San Vicente del Caguán, en el Caquetá, eso es la Amazonía colombiana, con unos excombatientes que firmaron la paz acá en Colombia en 2016 y dejaron las armas. Ellos dicen que dejaron las armas para empuñar los remos. Entonces ahora su medio de subsistencia es el rafting en los ríos y es una posibilidad muy bonita de mostrarle a la gente a través de redes sociales que es posible una reconciliación en el conflicto armado acá interno en Colombia y en los conflictos que suceden en todo el mundo prácticamente que estamos viendo. Entonces, sí hay salidas dialogadas, sí hay salidas de construcción de paz, sí puede haber una reconciliación entre esas personas combatientes y que dejan las armas con el Estado y las comunidades. Entonces, esos a grandes rasgos los motivos que me mueven, que me movilizan para, para promover la defensa de derechos humanos y de la naturaleza también acá en este territorio. Muchas Gracias. gracias, Nicolás. Entonces, aquí empezamos a ver un poco esas diferentes usos y oportunidades que ven los creadores de contenidos desde Latinoamérica y desde las necesidades específicas de los diferentes grupos culturales, pero también grupos con diferentes intereses dentro de la región. Entonces, para completar esto, vamos a empezar con Camila, que puede hablar un poco de su investigación de TikTokers indígenas, porque nuestras dos ponentes han hablado sobre su propia investigación y creo que las dos van a compartir diapositivas. Entonces, pueden compartir si quieren y aquí está. Vamos a empezar con Camila. ¿Puedes compartir, Camila, tu diapositiva? Sí, más que nada quería compartir hola a todos, una pequeña presentación. Bueno, no sé si lo pueden ver. Sí, solo Sí, falta que lo pongas en eso. Sí, perfecto. exacto. Bueno, yo soy comunicadora social de la Universidad Católica y terminé el año 2021
mi maestría en la London School of Economics y me centré en estudiar efectivamente el TikTok como un medio de autorrepresentación de los indígenas en Latinoamérica. Y ahí, bueno, agradezco mucho el espacio para poder compartirles un poco algunos de los temas que ya estoy empezando a escuchar y que efectivamente también salieron en esta tesis de investigación y que estoy muy feliz de poder presentarles a ustedes. Y que también, bueno, mi motivación por estudiar TikTok surgió en la pandemia, al igual que Sofía, porque yo también empecé a hacer videos por entretención, por compartir un poco mi vida acá en el Reino Unido, pero en la plataforma me empecé a dar cuenta que existían muchas comunidades y entre esas comunidades estaban las comunidades indígenas de Latinoamérica. Y por eso decidí tomar este tema como un tema de investigación al finalizar mi maestría. Y bueno, dentro de las motivaciones, una vez que ya empezamos con la metodología y empecé a entrevistar a distintas personas en Latinoamérica, salía efectivamente el tema que decía Sofía, que hablaba un poco de la visibilización, de por qué ellos hacían estos videos en TikTok. Y era visibilizar su identidad indígena, porque habían muchos espacios en Latinoamérica donde ellos prácticamente no estaban no estaban en los currículos educativos, en las ciudades prácticamente no eran tan visibles. Entonces, si bien también para muchos de mis entrevistados surgió como una forma entretenida de hacer videos, ya en la conversación se fueron dando temas como visibilización, también como temas de educación. El propósito de hacer videos también podíamos ver educar a la audiencia sobre costumbres, sobre temas culturales relacionados también a la vestimenta, a la comida, a las palabras. Por ejemplo, muchas de las palabras que tenemos en nuestros propios, en el español o en nuestros propios países, descienden de distintas, digamos, léxicos indígenas. Entonces era una forma también de ir educando y dando contexto. Y otro de los temas que también surgió en esta motivación de hacer videos era la preservación del lenguaje, la preservación de la música, la preservación de las vestimentas, la preservación de las costumbres indígenas y a través de hacer videos ir pasándolos a generación en generación. Entonces, por un lado era preservar y también difuminar la cultura indígena en cada territorio. Perfecto, muchas gracias, Camila. Entonces aquí empezamos a ver la perspectiva investigadora, cuál es el interés de investigar estos grupos, pero también la experiencia de primera persona y la perspectiva de otras personas dentro del mismo territorio, porque Camila también es chilena. Entonces esto es interesante ver que también hay diversidad dentro de nuestro territorio, porque a veces Latinoamérica se ve como un grupo único y se estudia como una región bastante homogénea y hay mucha diversidad dentro de nuestra región y creo que es importante tomar en cuenta esto cuando exploramos esta región. Entonces ahora Sisa nos va a hablar también un poco de su experiencia. Déjame poner Spotlight for Everyone. Aquí está Sisa, que también va a compartir. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Igual, muchas gracias por la invitación a este evento. Me parece algo muy bonito para poder entendernos a nosotros como pueblos originarios y las tecnologías digitales. Bueno, pues yo les cuento que me acabo de graduar de una maestría en estudios latinoamericanos de la Universidad de Tulane, acá en Nueva Orleans. Y yo llegué a la investigación de TikTok igual a raíz de la pandemia, pero sobre todo a raíz de no poder vernos a nosotros mismos en los medios de comunicación. Y eso es algo que para mí fue interesante porque cuando yo hice un estudio sobre el TikTok indígena que se llama Voces Digitales Indígenas, y habla sobre qué pasa cuando nosotros, como jóvenes de pueblos originarios, somos capaces de vernos a nosotros mismos en las redes sociales o en los medios de comunicación.
Entonces, durante la pandemia, mis hermanos que son menores que yo venían a mí con videos de TikTok que ellos veían de influencers y yo también los consumía. Y me di cuenta en un punto que yo al crecer nunca vi en la televisión más que formas estereotipadas de representarnos a nosotros como pueblos originarios, ¿no? Entonces existían programas de televisión donde se mofaban de nosotros, de nuestra vestimenta, de nuestro idioma, de la forma en que pensamos ciertas cosas y eran interpretados por personas que no son indígenas, no son de pueblos originarios, y era una forma de burla hacia nosotros. Y para mí eso fue muy doloroso mientras crecía en la ciudad de Quito, en Ecuador, porque la mayor parte de información que tenían los niños y los jóvenes era y venía de esos medios de comunicación. Entonces el dio darme cuenta que mis hermanos estaban creciendo en un ambiente diferente, donde al consumir redes sociales, específicamente TikTok, podían verse a ellos mismos representados y aparte también podían aprender de otros pueblos originarios que no fueran los mismos que son de nosotros. Y estuve trabajando en ese momento, mientras pasaba todo esto, yo estuve trabajando en una agencia de marketing digital en Ecuador que se llama Céntrico Digital y con una de las personas de la empresa hablábamos de este tema y nos pusimos de acuerdo para poder ver qué está detrás y cuál es el impacto que está teniendo en los jóvenes y también en los creadores de contenido. Y de ahí lanzamos una investigación cualitativa y cuantitativa en donde hicimos grupos focales, en donde hicimos entrevistas a TikTokers y también entrevistas a consumidores de contenido. Y más que nada, para mí, nace de investigar, como investigadora, nace de investigar algo porque yo estoy dentro del grupo de investigación, porque yo soy la que está observando y la que está mirando y la que también está sintiendo y está viendo cómo mi familia está siendo influenciada por el contenido que se da a través de estos influencers. Entonces, entonces de ahí nace como mi querer de investigar por qué TikTok. Y también lo último es esta idea que los pueblos originarios necesitamos estar como piezas de museo y que no estamos transformándonos y que no estamos cambiando, que para mí es una idea muy difícil de aceptarla y por eso yo estoy interesada en, en, en investigar sobre tecnologías digitales y pueblos originarios, porque para mí y la forma en que yo veo y la forma en que yo he entendido a través de mis estudios, a través de vivir como una mujer indígena, ha sido que nosotros somos personas en constante cambio, pero no nos hace menos indígenas que las anteriores generaciones, sino nos hace personas de pueblos originarios en transformación. Entonces, sí estamos preservando, no me gusta mucho la palabra preservar, pero sí estamos acarreando ese conocimiento cultural y esa forma de identificarnos, pero también estamos en una sociedad diferente y también estamos adaptándonos y transformando y usando eso para nosotros. Entonces, definitivamente por eso creo que TikTok ha sido una plataforma muy importante para entender cómo es que estamos acarreando esa identidad hacia las nuevas generaciones. Muchas gracias, Sisa. Y aquí me viene la idea, ahora que todos han hablado un poco de la idea de preservar o de visibilizar algún tema. Por ejemplo, Nicolás habló del conflicto de Colombia y las tres panelistas hablaron de este balance entre preservar la cultura indígena tradicional y reinventar lo que significa ser tal vez indígena hoy. Y todo esto mediante las redes sociales y mediante la visibilización. Y esto es bastante interesante. Entonces, quisiera saber más específicamente cómo y de qué manera el trabajo que ustedes hacen permite esta reinvención. ¿Qué es, por ejemplo, tal vez Sofía puede empezar? ¿Cuáles son los retos y las oportunidades que tú ves hoy como una mujer indígena que crea contenido online? ¿Qué aceptación y qué tal vez silenciación tú estás experimentando y a la vez qué oportunidades ves para reinventarte como una TikToker indígena en el 2023 en TikTok? Los retos principalmente yo creo que ha sido diversos en diversas áreas porque igual hubo un problema en mi comunidad que ellos no estaban de acuerdo con lo que yo estaba haciendo, contrario a lo que yo pensaba que ellos se iban a enorgullecer
de poder mostrar, de inspirar a los jóvenes a que se acercaran a las culturas, hubo muchas comunidades y personas que encontraban mal porque no cualquiera tiene que saber de nosotros o se van a tergiversar los conocimientos. Y yo también tuve una situación en particular en la que me contacté con una persona que se hacía pasar por mapuche y era hijo de un político y fue un conflicto que más o menos me afectó personalmente porque entiendo la profundidad y toda la confusión que generó. Entonces yo creo que ahí empecé a darme cuenta de la responsabilidad que estoy teniendo, porque yo hacía videos para inspirar, lo encontraba bonito, mi objetivo principal eran los adolescentes cuando yo iba a las comunidades, a los guillatún, que son nuestras reuniones más tradicionales, ellos participan, pero no estaban interesados, van obligados a esas instancias, entonces a mí me interesaba llegar a ellos, que ellos valoraran lo que están viviendo, que le preguntaran a sus familiares, a sus abuelos, que se dieran cuenta que son también de un pueblo originario y es valioso los conocimientos que tienen. Entonces, cuando pasó todo este conflicto de que algunas comunidades no estaban de acuerdo, empecé a cuestionarme también si está bien lo que estoy haciendo, si está mal, cuáles son mis propios objetivos, qué pensaría la Sophie del pasado, qué va a hacer la Sophie del futuro. Y empecé a darme cuenta que también hay otros retos afuera, no solo dentro de mi comunidad indígena, sino que hacia el exterior. La gente necesita vernos, la gente necesita, para respetarnos, necesita conocernos. Y en el caso de mi cultura, nosotros somos súper cerrados. Y es por el mismo estigma negativo que nosotros somos conflictivos, que tenemos problemas territoriales, y por eso mismo la gente, cuando uno se posiciona como una persona mapuche o de algún pueblo originario, te miran como alguien conflictivo, como alguien que en vez de ser algo positivo, va a traer conflicto al lugar. Y yo soy totalmente lo contrario a eso, independiente de la lucha que ha tenido mi pueblo. Yo tengo mi propia historia de mi comunidad como persona, que aún así resiste y quiere ser mapuche, aún con todas las historias que se cuentan, con todo lo que ha pasado. Y eso que a la gente como que no haga oh, qué interesante, a mí me genera como tengo que informarlos más todavía. Y si es necesario mostrarme, yo tengo que hacerlo, mostrarlo desde primera fuente que no solo es el conflicto, lo que sale en las noticias, que vuelta, que hubo un problema, que hubo una toma, que etcétera, sino más una vivencia mía. Los conflictos que he tenido yo, más allá de esos problemas a nivel escala, son a nivel diario. A mí me han cerrado espacios como tengo esta doble identidad, por así decirlo, en mi trabajo como publicista, igual he tenido desafíos porque después ven mis redes sociales, ven que soy pública y está el tema mapuche y me cierran espacios, me cierran oportunidades de trabajo, aún no yendo a trabajar como influencer, sino como community manager. Entonces, más allá de los retos y los desafíos han sido por mi propia persona, por mostrarme por mi realidad. Y, y entonces, en ese sentido, siento que es algo súper personal mío, un camino muy valiente también que he tenido que recorrer y aceptar los desafíos que siento que son las consecuencias, pero igual me ha traído satisfacción el ver cómo la sociedad cambia, avanza. En Chile acá tuvimos un proceso igual de esta propuesta de la nueva constitución que finalmente quedó en nada, pero en ese transcurso de tiempo la presidenta fue Elisa Loncón, una mujer mapuche, entonces vi un cambio en la sociedad y cuando iba a la ciudad a apoyar estas instancias veía que la gente se acercaba a contarme sus historias, a pedirme fotos, entonces igual fue como de mucho aprendizaje, de mucha fortaleza. También me sentí intimidada, amedrentada, perseguida, por lo mismo, porque aquí como contaba también Nicolás, que el tema de los activistas, igual la vida de las personas muchas veces corre peligro. Y en mi caso igual he sufrido amenazas, entonces ha sido todo un desafío, mucha valentía, pero un camino que siento que es necesario
porque las nuevas generaciones tienen que también valorar lo que se está viviendo, entender por qué estamos en estas situaciones, y eso tenemos que hacerlo nosotros los jóvenes también, pues entender el pasado para explicarle al futuro lo que va a venir, lo que va a pasar, y si nos quedamos sentados, lamentablemente podemos desaparecer o podemos seguir siendo las culturas como desde abajo, que estamos en la sociedad pero escondidos. Eso principalmente. Muchas gracias, Sofía. De lo que has dicho, tengo muchísimas ideas que he apuntado aquí para regresar a ellas luego, pero vamos a oír ahora a Nicolás. Nicolás, ¿tú cómo haces ese balance entre los riesgos, las oportunidades e incluso el peligro que puedes tener el crear contenidos? Bueno, me encantó la intervención de Sofía. Estaba ahí pendiente. A ver, en cuanto a oportunidades, yo lo que veo es innegablemente las redes sociales pueden dar una oportunidad en la medida en que uno puede subsistir de esto. Y eso para mí es algo positivo entre tantas cosas negativas que hay en las redes sociales. También es posible hacer un proyecto de vida, articularse con organizaciones, fundaciones, ONGs. Este mismo panel que estamos haciendo es posible gracias a ese activismo de redes sociales y que llegue a todas partes del mundo porque acá estamos en un montón de lugares. También construir tejido social, visibilizar, desestigmatizar, romper con el oligopolio de la información y la verdad que tienen los medios tradicionales de comunicación, porque pues acá en Colombia la mayoría están a favor del extractivismo, defienden la destrucción de la naturaleza, la justifican, le hacen creer a las personas que eso está bien, justifican la guerra, nos hacen creer que la salida a la guerra y al conflicto armado interno es seguir dándonos bala, derramando sangre y no pues apostarle a proyectos de reconciliación, a diálogos de paz. Entonces, son muchas las oportunidades que uno puede aprovechar desde redes sociales, pero así como son muchas, también eso implica varios riesgos y varios retos. Entonces, en cuanto a los retos, yo identifico un montón de los cuales en algunos me siento privilegiado y en otros sí me siento como, es difícil pertenecer y haber nacido acá solo por el hecho del azar. Ya uno tiene muchas cosas en contra. Entonces, el sesgo de clase en el algoritmo de las redes sociales, por ejemplo, en el algoritmo de TikTok. No es lo mismo crear contenido siendo una persona nacida en el norte global que pues una persona acá desde el sur global. Eh, perdón. También pues obviamente reconociendo que en el norte hay sures y hay nortes, ¿sí? También no es lo mismo crear contenido desde una posición privilegiada en donde se tiene recursos para comprar la mejor tecnología y es claro y es evidente y es probado que los algoritmos benefician una mejor imagen, una imagen nítida, un audio nítido, y si no tienes eso, si no tienes para comprar un micrófono, una cámara de buena calidad, pues como en la mayoría de contenidos van a quedar invisibilizados. También hay un reto importante que es el sesgo de género. No es lo mismo crear contenido siendo una mujer o siendo una persona de géneros diversos, una persona, por ejemplo, no binaria, a siendo un hombre. Yo soy muy consciente de mis privilegios. Yo sé que como hombre es más probable que mi contenido se visibilice porque a mí no me dan tan duro. Yo no sufro acosos, yo no sufro violencias de género, o pues la proporción es abismal en comparación con mujeres y personas con géneros diversos. Solo hace falta entrar a los comentarios de las creadoras de contenido y de los creadores y vemos esa diferencia abismal. También hay sesgos de raza. Acá en Colombia, y yo supongo que también en el mundo, es más probable que se visibilice un contenido de personas hegemónicas que de personas que son afrodescendientes, indígenas, etcétera. Entonces, esos son grandes retos. Y los riesgos que yo he identificado, pues partiendo de mi experiencia personal, ya me han bajado 2 cuentas por hablar de lo que hablo, por hacer las denuncias que hago.
uno ya empieza a identificar las palabras que son censuradas por la plataforma. Entonces uno empieza a quitarle el sonido a ese fragmento, a esa palabra, y uno la escribe con símbolos, con números, para que la gente sepa de qué estamos hablando, pero el algoritmo no la alcance a identificar, porque si no, baja, reduce la visibilización de tu contenido o termina eliminándolo, como en mi caso me ha pasado muchas veces. También hay muchos riesgos, como lo mencionaba Sofía, de amenazas. He recibido un montón de amenazas. Lamentablemente, uno no debería tener su vida en peligro por el hecho de informar, por el hecho de visibilizar. Yo considero que con mi contenido no le estoy haciendo daño a nadie, pero lamentablemente llegan esas amenazas, unas más graves que otras. Por fortuna no ha trascendido a mayores, pero eso también termina afectando en términos de salud mental. Si yo hasta hace poco pude acceder a un terapeuta, porque es terrible lo que uno calla como creador de contenido. Creo que me entenderán mis compañeras a la hora de hablar de términos de salud mental, la degradación de esta, la atención que hay que ponerle, sumándole a eso que también implica un costo, porque la salud pública acá en Colombia es bien, bien regular. Entonces, esos son varios riesgos también. Muchas gracias, Nicolás. Aquí hay muchísimo para hablar de los temas que nos comentas, temas importantísimos, y vamos a hablar de eso un poco más adelante para darle paso a las dos panelistas que quedan. Y voy a cambiar un poco la pregunta para las dos panelistas que quedan, porque Nicolás ha traído al frente algunos temas interesantes, como por ejemplo esta diferencia entre el sur global y el norte global. Entonces, ustedes se encuentran, aunque somos o estamos nosotras tres, somos latinoamericanas, pero nos encontramos geográficamente en el norte global. Y es interesante reflexionar sobre lo que habla Nicolás, de estas diferencias importantes y de estas discriminaciones que pueden ser algorítmicas, pero son de varias formas. Y quiero saber de ustedes, Camila, por ejemplo, tú también creas contenido en TikTok como latinoamericana en Londres. Cuéntanos un poco sobre esa experiencia como latinoamericana en el norte global usando esta plataforma. ¿Tú ves estas diferencias? ¿Qué has encontrado desde tu punto de vista? Qué interesante. A ver, voy a tratar en base a mi experiencia, yo genero contenido en español. Entonces, la verdad es que me cuesta mucho enganchar con una audiencia de acá, del Reino Unido, con una audiencia en inglés, porque no genero básicamente contenido para ellos, no uso hashtag ni nada que me pueda acercar a ellos, pero sí trato de acercarme a una audiencia más chilena o sudamericana, porque genero contenidos y pienso en los videos realmente en un contenido que a ellos les pueda parecer más llamativo. Ahora bien, un poco tomando lo que hablaba Sofía también y lo que hablaba Nicolás, que dentro de nuestras comunidades también, dentro de nuestros territorios, siempre está este espacio de hate, siempre está este espacio de bullying. También eh, siento y yendo un poco a la salud mental, siempre hay algo que la gente espera un poco de tus videos. Y eso a mí me pasa cuando yo hago contenido. Aquí me voy a salir quizás un poco del tópico que es producir contenido para comunidades o pueblos originarios, indígenas. Pero, por ejemplo, cuando yo hago contenido, y a veces, muy pocas veces, creo que una vez he hecho contenido en inglés, cuando no tengo el acento en inglés que la gente espera que yo tenga, digo que mi audiencia es chilena mayoritariamente, ya hay comentarios negativos. Como que la gente no perdona que tú no tengas un acento perfecto en inglés. Eh, o al revés, si un día hablo en español y se me sale una palabra en inglés porque estuve, no sé, todo el día en el trabajo, por ejemplo, y que hablo en inglés y después salí y hice un video improvisado, la gente no perdona, al revés, que se te salga una palabra en inglés y ya te empiezan a catalogar y te empiezan a tirar bullying en los comentarios. Entonces, mi experiencia en ese sentido ha sido como tratar de un poco descubrir qué es lo que quiere la audiencia, qué son lo que ellos están esperando, cómo sortear esos comentarios negativos, cómo lidiar un poco con el bullying. Y eso también ha ido moldeando un poco mi forma de ir haciendo los videos. Si bien yo partí en pandemia, sentía que en ese momento la audiencia era, o no, digamos, las viewers, la gente que veía nuestros videos eran mucho más
había mucho más sentido de comunidad. Siento que que la plataforma ahora ha ido cambiando y hay mucho más hate que lo que había en ese minuto. Entonces sí siento que ha ido cambiando mi forma de hacer videos. Pero tener un contacto, digamos, con una audiencia de acá, una audiencia británica, no tengo esa experiencia, obviamente. Muchas gracias, Camila. Y esta es una experiencia muy común. En el segundo panel hablaremos también con un creador de contenidos inmigrante que genera contenido para inmigrantes y eso es también una experiencia interesante. Entonces, Sisa, voy a cambiar un poquito la pregunta para ti. Sisa, cuéntanos un poco de tu experiencia en tu investigación de los grupos indígenas que crean contenido. Cuéntanos un poco qué formas de silenciación o si ellos se sentían cómodos creando este contenido, qué experiencias tenían ellos que pueden ser algorítmicas con la plataforma en sí o tal vez sociales con sus seguidores, su audiencia y la comunidad en general. Ujú. Sí, Daniela. Bueno, pues específicamente cuando estamos hablando de los influencers de pueblos originarios, algo que fue interesante para nosotros a través del estudio fue el entender cómo el crear contenido también les apegó a ellos, a sus abuelos y a su comunidad, porque para poder crear ese contenido tenían como que regresar y también pensar qué clase de contenido están compartiendo. En el caso de Sofía lo explico un poco, qué clase, qué clase de contenido, si es que es algo que se puede decir o no, y también reaprender también cosas que a veces no sabemos. Uno de los creadores de contenido que es de mi misma comunidad, Quicho Tabalo, él me contaba que para hacer un video sobre que explicaba por qué los hombres quichuas tienen el cabello largo, él se dio cuenta que él no necesariamente sabía por qué, pero él siempre lo había tenido largo y las personas alrededor de él también, pero tuvo que regresar a sus abuelos y preguntarles por qué es esto, ¿no? Entonces es un aprendizaje también dentro de los creadores de contenido para poder difundir esos videos y lo que hace que la identidad también se refuerce en ese sentido. Y también dentro de lo que es los consumidores de contenido, sobre todo los consumidores que son de pueblos originarios, porque el impacto que tiene la creación de contenido para personas que no son de pueblos originarios y personas que sí son es diferente. Porque por un lado, para las personas que no son de pueblos originarios, es una experiencia más de aprendizaje, de curiosidad, de entender algo nuevo, diferente, como decía Sofía, tal vez de enseñarles y romper estereotipos que la prensa, que la radio, la televisión dan sobre nuestros pueblos. Mientras que para los consumidores que pertenecen a pueblos originarios, tiene ligado una parte de identidad mucho más fuerte porque se ven a ellos mismos, ¿no? Entonces, al verse a ellos mismos, hay un sentimiento de mucho más orgullo. Por ejemplo, en los hombres por tener el cabello largo o hay un sentimiento mucho más de identificación con los creadores de contenido. Y eso es al final del día da resultados positivos, por ejemplo, en el autoestima de los jóvenes que van creciendo. También da esta cierta conocimientos también sobre su propia cultura que no sabían y que entonces les ayuda a reforzar esa identidad, sobre todo en los jóvenes que no viven en territorio, porque los jóvenes que viven en territorio de alguna forma están más expuestos a ciertas partes culturales de identidad que los jóvenes que no viven en territorio. Y en ese caso, por ejemplo, yo que crecí en Ecuador, en Quito, en la capital, o por ejemplo mis hermanos que crecieron también rodeados de personas que no son de pueblos originarios. Entonces, crea esa conexión que geográficamente se ha quitado por barreras y por trabajo y por muchas cosas que pasan. Entonces, mayoritariamente eso y también creo que lo otro que vimos en el estudio fue, ya había hablado un poco igual Nicolás, pero también uno de los retos más grandes también son los algoritmos, ¿verdad? Y cómo funcionan las burbujas en TikTok sobre todo. Y eso es algo que nosotros vimos porque no a todo el mundo le sale ese tipo de contenido. Entonces, por ejemplo, nosotros hablamos en un grupo focal con personas que nunca les había
salido ese tipo de contenido y que decían, wow, a mí me gustaría, sería algo súper interesante, yo aprendería un montón, es algo que me interesa, pero nunca me sale. Entonces, ¿cómo hago para que me salga ese contenido? Y hay personas en donde era constante ese contenido que les salía. Y entonces ahí está, creo, uno de los retos más grandes que los influencers y tanto también los consumidores están tratando de navegar, porque no siempre pueden recibir, a pesar de que TikTok dice o como que la idea de TikTok es que recibes contenido diferente de diferentes influencers y todo, al final del día te sesga a cierto contenido dependiendo a lo que tú quieres o a tus gustos, a las cosas que ves. Entonces, creo que definitivamente mucho de lo que ya hablaron los otros panelistas, pero creo que para mí la más importante es recalcar cómo es y lo que tiene para para los influencers mismos y también para los consumidores de contenido que pertenecen a pueblos originarios. Muchas gracias, Isa. Entonces, ahora tenemos una visión bastante amplia de las diferentes experiencias como creadores, como investigadoras, lo que hemos visto en esta exploración de TikTok como oportunidad y como riesgo. Y, y hay dos cosas que se han mencionado por todas las personas que han hablado, por todos los ponentes, y que yo quisiera profundizar un poco. Por un lado, hablamos de un peligro bastante severo, incluso a la vida de las personas, cuando creamos contenido de cierta naturaleza, específicamente contenido que podría decirse político o profundamente cultural, o contenido que va en contra de lo que es dominante. Y por otro lado, Nicolás nos habla de la oportunidad de subsistir. Es la única persona que ha hablado un poco de la monetización, ya sea por medio de la plataforma o por las conexiones que uno puede conseguir por la plataforma. Sabemos que las estructuras de monetización de esta plataforma, específicamente de TikTok, son diferentes dependiendo del lugar donde nos encontramos. Específicamente en Latinoamérica, el programa para creadores no existe, entonces eso quiere decir que sin importar el número de seguidores que tengamos en esta plataforma, no es posible monetizar. Y por otro lado, vemos que en los dos casos aquí de creadores, Nicolás y Sofía han expresado que su propia vida ha sido afectada por esto, incluso su habilidad de subsistir fuera de esa plataforma. O sea, Sofía habló de oportunidades de trabajo que ella pierde por hacer este contenido. Entonces, lo que quiero saber, y de una forma así ya más cruda, ¿no? Es en dos preguntas. Una, ¿es en algún momento han pensado en dejar de hacer este contenido? Y si por el peligro y el riesgo que les lleva, y si ha habido ese momento, ¿qué ha sido lo que les ha hecho pensar en dejar de hacerlo? Y por otro lado, quiero saber si ustedes han adaptado su contenido en respuesta a esto. Más allá de silenciar ciertas palabras, ¿ha habido un momento donde han pensado, tal vez ya tengo seguidores, tal vez creo contenido más que se parezca más a lo que a TikTok le gusta? Y así tal vez no me eliminan dos cuentas como contaba Nicolás. Entonces, esto es algo que me parece interesante que podemos hablar sobre lo que han comentado. Tal vez podemos empezar con Nicolás esta vez. Hola, las preguntas son si hemos pensado en dejar las redes, ¿cierto? ¿Y la segunda cuál era? Perdón. Y la segunda es, y la segunda si has pensado, ya que digamos que no has pensado en dejar, tal vez has Ujú. pensado en adaptar tu contenido lo suficiente como para poder aprovechar incluso más de esas posibilidades que da tal vez de visibilidad en vez de silenciación que has experimentado. Gracias. Sí, evidentemente lo he pensado y lo sigo pensando. Creo que eso es un pensamiento que llega todos los días, en la medida en que llegan amenazas, en la medida en que uno ve que la salud mental pues a veces se va degradando. Entonces, sí, eso en esa medida, en la medida en que de las amenazas más fuertes que me han llegado, pues han involucrado también datos personales de familiares, de amigos, de personas con las que uno comparte vida, personas queridas. Entonces, en la medida de no ponerlos en riesgo, también pues uno se piensa eso, ¿no? En todo caso, eso, o sea, mi caso no es un caso que yo diga muy grave, porque igual tengo muchos privilegios, un capital social que permite acudir a las mismas redes sociales para denunciar esto, a autoridades desde acá de la capital,
hay muchos privilegios. Entonces yo tengo compañeros que viven en regiones y ahí sí no hay posibilidad de, o sea, de tener tanto margen de maniobra. Les toca o en muchos casos los amenazan de muerte y si insisten en sus contenidos, pues ya sabemos lo que pasa. Pero en mi caso particular lo he pensado bastante, no lo he hecho hasta el momento, también porque subsisto de esto. Entonces, si me quedo sin esta fuente, no sé qué más haría. Por fortuna, tengo un título que me permite pues tener ahí un plan B, pero pues como lo digo, hay personas que no tienen tantas oportunidades para hacerlo. Entonces, en la medida en que uno tenga herramientas, puede continuar con esta labor, ¿no? Ya en la segunda pregunta de si he modificado mi contenido, evidentemente, yo ahorita he bajado mucho el ritmo de TikTok y de Instagram, porque todo lo que yo publico en TikTok lo publico en Instagram y viceversa. Entonces, eso ha sido principalmente por temas de salud mental, porque el ritmo que te exige el algoritmo me parece muy esclavizante. Si tú dejas de subir contenido por un periodo determinado de tiempo, te bajan la visibilidad, te bajan las interacciones y eso se traduce porque yo soy una persona que no le gusta pensar en números, pero la misma dinámica de las redes te obliga. ¿M? Y te obliga también en la medida en que si uno vive de esto, pues tienes que pensar en esos términos. Ojalá yo pudiese hacer el contenido que me salga meramente del corazón y que eso no implique riesgos o que afecte mi subsistencia económica. Entonces, sí lo he modificado, no mucho, no mucho, porque uno también encuentra tácticas para como esquivar el algoritmo, lo que decía, silenciar ciertas palabras, colocarlas en código con números y ya. Muchas gracias, Nicolás. Vamos a ver qué dice Sofía sobre esto. ¿Quieres que te repita la pregunta, Sofía? Sí. Dos. Una, si, si en estos riesgos que tú hablaste de riesgos de trabajo, has perdido oportunidades de trabajo, etcétera, incluso amenazas por crear este contenido, si esto alguna vez te ha hecho pensar en dejar de hacerlo y también si es que en respuesta a eso, otra cosa es tal vez cambiar tu contenido para que sea más parecido a lo que le gusta a TikTok o lo que le gusta a la audiencia y continuar creando. Entonces, este balance entre parar o adaptar. Mm. Sí, con la primera pregunta, yo creo que yo dejé las redes mucho tiempo, como 10 meses aproximadamente, que no subí nada, ninguna historia a Instagram, ningún video a TikTok. Y fue precisamente por esta situación que les comentaba con este hijo de político que se involucró conmigo y me perjudicó mucho. Pero yo lo sentí casi un trauma realmente porque fue mucho el nivel de odio que me llegó en los comentarios y más allá de las personas que no pertenecen a pueblo me daba lo mismo, pero que mis propias comunidades pusieran en duda mi identidad, que estaba desinformando, que era casi un crimen lo que yo había cometido, entonces como que lo dejé mucho tiempo por lo mismo, por mi salud mental, porque yo me vi confrontada a algo que a mí me gustaba también hacer. Yo lo pasaba bien haciendo videos, respondiéndole a los comentarios cuando vienen como a educarte, como los mapuches son de Argentina o los de Argentina dicen que son de Chile, ya yo me reía un poco de esas situaciones así, pero después ya lo empecé a pasar mal. El, el, eh, el tema de los seguidores, los números, las estadísticas, me empezó a afectar porque llegan notificaciones de que tu video llegó a los 10.000 o uno va viendo que va perdiendo seguidores cuando deja de hacer contenido. Y los números igual gustan. Yo creo que a los creadores de contenido nos gustan los números, nos gusta que un contenido tenga hartos comentarios, tenga harta interacción. Y cuando algo no funciona, uno igual se frustra o por lo menos a mí me ha pasado como que es que estoy haciendo mal, como que eso era lo que a mí me pasaba, que estoy haciendo mal y lo dejé 10 meses y la gente me pedía que volviera, que hiciera videos, que era necesario, que no importaba lo que habían dicho, era gente que
que no conocía realmente mi trabajo, sino que se agarró de esta situación para desprestigiarme, ya sea por envidia o lo que sea, o porque simplemente les caigo mal. Y ya igual yo vivía en un lugar que era más expuesto a la militarización, que es en la 9ª región, en Temuco, donde es el lugar más conflictivo, por así decirlo, con el tema mapuche-Estado y el conflicto que tiene el Estado con nosotros. Entonces en ese lugar hay hartos militares, tanques, es como si fuera una guerra de parte de ellos, de las comunidades. Somos súper pacíficos, somos gente igual que este tema como que se exacerba en las noticias y hay muchas cosas que no son verdad y nos ponen a nosotros como terroristas. Entonces, en ese contexto yo sí me sentí muy amenazada y más expuesta. Entonces, dejé de hacer contenido esos meses porque estaba viviendo en ese lugar también y por toda esta situación personal que estaba viviendo. Ya ahora estoy en otra región donde también hay comunidades mapuche, pero es otra rama de mi pueblo, es más al sur. Acá es más tranquilo, igual está la lucha y la resistencia, pero de otra forma, es otra historia. Entonces me siento más acogida y he vuelto a hacer video y he vuelto a ver este renacer de la gente como por fin. Gracias por volver, hace mucho tiempo no me aparecías. Y eso me ha motivado también a cuestionarme eso de cambiaré mi contenido, seguiré haciendo el mismo porque, y aquí viene otro problema que es el tema de la monetización. Porque claro, yo tengo un trabajo, pero también me gusta hacer videos y a mí me da un poco de, no sé qué palabra ponerle, pero yo veo que otros influencers, las marcas los buscan para darle oportunidades y yo sé que a ellos les pagan porque yo también trabajo detrás de eso como publicista. Entonces yo igual he contactado a influencers para hacer negocios, ofrecerles proyectos con marcas y se les paga bien. Y a veces es gente que tiene menos seguidores o menos visibilidad que yo. Y eso es lo que a mí me da como, acá le decimos pica, como un, me da pica, como, ¿por qué ellos y a mí no? Y a mí me va bien. A veces no subo video todas las semanas, pero lo que subo les va bien, tiene harta visibilidad. ¿Por qué no hay esas oportunidades conmigo? Y hace poco hice un video de eso porque es también por ese estigma, porque las marcas no quieren como su imagen mancharla, por así decirlo, con lo que nosotros somos, con nuestras identidades. Entonces, están esas oportunidades, pero las marcas no nos buscan. O a mí me ha pasado que me han llegado proyectos y después se retractan de estas propuestas por lo mismo, porque ocurrió otra situación en estas zonas de conflicto, entonces los mapuches volvieron a estar en noticias, pero ellos no entienden que los mapuches no somos ese grupo, por así decirlo, somos diversos. Igual esas luchas nos afectan, pero son otras historias, otras realidades. Yo ahora no estoy viviendo en esa región. Y ahí es donde digo, ¿qué contenido hago? ¿Sigo informando de estos prejuicios, de estos estigmas? ¿O cambio mi contenido a hacerlo más familiar para que me lleguen estas oportunidades con las marcas? Entonces yo creo que ese es un pensamiento que siempre lo tengo todas las noches, realmente. Los trends, principalmente como bailes o cosas así en TikTok, a mí no se me dan, pese a que yo bailo y bailo bien. Tengo talento, pero no lo muestro en redes sociales, es algo, un pasatiempo mío, bailar. Pero me doy cuenta de esas diferencias, pues que como que es un problema a veces ser mapuche o ellos me lo hacen parecer así, como que es un problema para ellos realmente, mi identidad. Pues. Y ahí yo no tengo nada que hacer, simplemente seguir alzando la voz y mostrando que estas situaciones pasan y que no somos malos, solo somos personas, somos diferentes sociedades conviviendo en un mismo territorio y necesitamos conocernos para que no ocurran estas situaciones un poco más violentas y de poca conversación. Eso. Muchas gracias, Sofía. Podríamos hablar de esto otra hora, pero se ha terminado la hora, o sea, se terminó ya la primera parte y ahora vamos a tratar de tener algunas de las preguntas del público. Entonces, si alguien en el público que nos está escuchando quiere hacer alguna pregunta, por favor añádala a la parte de preguntas y respuestas que se llama Q&A. Creo que en español también se llama Q&A, no estoy segura, pero preguntas y respuestas.
Y tenemos un par de preguntas que les quiero presentar a nuestros ponentes. La primera creo que ha sido parcialmente respondida, pero creo que en esta última pregunta ya se respondió, pero voy a decirla por si alguien tiene algo que añadir. Entonces la voy a traducir del inglés, que nos ha mandado en inglés. Dice, gracias por sus increíbles e inspiradoras historias. Soy Ido de Israel y me gustaría si pudieran reflexionar sobre un momento en el que se dieron cuenta que ser indígenas estaba trabajando en su contra. Es una traducción. Entonces, que ser indígena estaba en su contra, que es lo que ya han mencionado. Y que esa celebración de la cultura fue mal entendida por la multitud y provocó un caso específico con un seguidor. ¿Cómo lo manejaron? Entonces, creo que Sofía ha tocado en este tema, pero tal vez alguien más quiera añadir algo sobre esto, sobre esta idea de cómo la identidad y la promoción de la cultura. ¿Puedes leerla de nuevo? Claro que sí. Dice, quiero saber si tienes algún momento en el que te diste cuenta en que ser indígena o presentar tu identidad indígena estaba haciéndote daño. Él dice está trabajando en tu contra, pero es una traducción. Que esa celebración de tu cultura fue mal entendida por la multitud y provocó un caso específico con un seguidor. Y quiere saber cómo lo manejaron. Y esta es una pregunta de Ido Steinberger. Yo he tenido harta anécdota en realidad con mis seguidores, gente que se ofende, gente que me corrige, gente que igual se creen dueños de la verdad, como tú no sabes nada, a mí me pasó esto, entonces no es como lo dices tú. En ese sentido, igual es mucho de escuchar a la gente, conversar con ellos, darles la razón a veces, es verdad, soy persona, soy joven, me equivoco, o no porque a ti no te pase significa que no pasa. En este tema principalmente me gustaría volver a tocar el tema del hijo del político porque fue algo grande, quizás es difícil de explicarlo hacia afuera porque da para mucho, hubo muchos malos entendidos y malas cosas entre medio, pero en ese caso fue esa persona buscándome para tener visibilidad. Y su mamá justo estaba en un proceso de campaña política y él se quiso vincular con el pueblo, con nuestro pueblo. Entonces ahí también es delicado porque las políticas acá con el tema mapuche y la autonomía es un poco que no se van de la mano, es como venderse, como le dicen aquí. Uno vende su cultura para ser más aceptado. Y yo nunca he pretendido hacer eso. Yo tengo mis propias ideales, mis propias convicciones también. Entonces fue un tema muy delicado porque como en mi caso, se podría decir que soy la influencer mapuche o la más conocida, casi que yo hablo en representación de mi pueblo. Entonces, en ese sentido, es súper delicado porque tengo que explicarle a la gente una y otra vez que yo hablo de mi vivencia, de mi historia. No soy la vocera de todo un pueblo porque somos muchos. Algunos pueden estar de acuerdo conmigo, otros no. Algunos, por eso que se genera también esta situación en que me corrigen, en que en sus comunidades no es así, entonces como en mi comunidad pasa eso, estoy equivocada. Cuando en realidad a mí me ha tocado, como ahora último he estado estudiando más la lengua, el mapuzungún, me he dado cuenta que hay mucha diversidad también por la lengua, por lo mismo, con cómo entendemos el mundo y somos el mismo pueblo, pero somos muy distintos de región a región, de extremo a extremo, las vivencias también, la gente que creció en la ciudad como yo y volvimos a nuestro territorio ancestral o viceversa, la gente que es del territorio y se fue a Santiago. Entonces, en ese sentido, he tenido muchos problemas, muchos malos entendidos, pero yo lo encuentro entretenido de alguna forma porque me da material para seguir explicándole a la gente, mostrándoles que no es, que yo no estoy cerrada y no me creo dueña de la verdad, sino que estoy aprendiendo. La diferencia es que yo me atrevo a comunicarlo, me atrevo a grabarme a la cámara, lo paso bien haciéndolo y la gente lo disfruta. Entonces, en ese sentido, creo que ha sido como un aprendizaje constante y una conversación con los seguidores también. Y también así se va filtrando la gente que ve el contenido, porque
Si no les gusta, se van. Si les gusta, se quedan. Hay gente que se queda para seguir molestándome. Y ahí ya yo bloquear. No me caliente la cabeza, bloquear. Muy bien, muchas gracias, Sofía. A ver, tenemos 3 preguntas más, pero solo tenemos 3 minutos más. Entonces, tal vez la pregunta que se adapta más a todos, que la podemos hacer en 3 minutos haciendo rápidas, unas respuestas rápidas, puede ser esta. Desde sus perspectivas de investigadoras o como creadores de contenidos o como activistas, Bárbara López nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre las violencias en el sur y el norte global? Entonces, tal vez podemos empezar con Sisa. Ujú. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues creo que voy a como conectar la última parte a esta también, porque a mí no necesariamente me ha pasado en las redes sociales esto de que mi identidad se vuelve un problema, pero me ha pasado dentro de la academia, ¿no? Entonces creo que está ligada a la violencia académica que yo he sentido al estudiar en el norte global, pero venir de un pueblo originario del sur global. Y creo que para mí la forma de violencia que de la que puedo hablar ha sido de deslegitimar mi palabra, porque mi palabra viene de una experiencia propia y no viene de los libros o de una teoría de alguien externo, al tema. Entonces creo que incluso en esta investigación, en esas investigaciones que yo hago sobre tecnología y pueblos originarios, me he encontrado con personas dentro de la academia que deslegitiman mucho mi experiencia vivida como mujer indígena, ¿no? Entonces yo al final del día yo traigo conocimientos que sí son basados, parte de esos, en investigaciones de otras personas, en revisión de literatura de otros investigadores, pero al final del día el conocimiento más clave que yo traigo es mi propia historia y mi propia vida como mujer indígena y lo que yo veo y cómo yo me siento y cómo yo veo mi comunidad y cómo me relaciono con otros pueblos originarios. Entonces creo que a mí me ha pasado que han tratado de silenciar mi voz porque no necesariamente está escrito, está teorizado de alguna forma, porque no alguien lo dijo dentro de algún discurso de colonial. Entonces creo que ha sido para mí una lucha más de legitimar la voz que yo tengo, porque yo lo he vivido y porque es algo real, porque yo lo paso, yo lo vivo constantemente y porque tengo que explicar mi propia existencia dentro de la academia y dentro de estos espacios donde las personas hablan sobre mi cultura o hablan sobre mi identidad y se extrae más y no se toma en cuenta la vivencia de alguien que está presente y que está constantemente viviendo eso. Entonces creo que por ese lado puedo yo hablar de la violencia y también creo que algo que también investigué a través de los estudios que he hecho es también la forma en que la infraestructura del norte global y del sur global juega en el momento de hablar de tecnologías digitales, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando en el norte global, la mayoría de veces las conexiones a Internet o la forma en que se relaciona uno con el Internet y el acceso que tiene es mucho más amplio que si hablamos en el norte global o en comunidades, incluso en comunidades de pueblos originarios. El acceso a Internet es mucho más difícil. Los dispositivos tecnológicos también tienen muchos más retos que uno tiene que superar en comparación al norte global, donde la tecnología y las redes están mucho más compartidas en la sociedad como tal. Entonces creo que también eso es algo que es bueno pensarlo cuando se crea contenido desde el sur global, porque se enfrenta mucho más retos para consumir y también para producir ese contenido. Perfecto, muchas gracias, Isa. Yo creo que con esto vamos a tener que cerrar este panel porque el tiempo se nos va un poco. Teníamos programado un descanso que ahora se va a cortar a 5 minutos, pero quiero cerrar un poco con palabras porque creo que en esta conversación no se ha terminado. Espero que no se haya terminado. Creo que este puede ser el inicio de una conversación más larga
e importante, profundizando en cada uno de los temas de los que hemos hablado hoy. Ha sido, por supuesto, una conversación enriquecedora. Hemos aprendido mucho sobre la plataforma, pero sobre todo sobre las personas que utilizan esta plataforma para diferentes fines. Y eso es importante porque al final la tecnología debe ser una herramienta que nos permite llegar a fines más importantes, como es la justicia social, como es la visibilización de, de las culturas y, por supuesto, el cambiar esas estructuras de dominación de la información que existen, que ya nos decía Nicolás, que nos habló Sisa, nos habló también Sofía, sobre la forma en que esta es una oportunidad. Eh, Esperamos una vez más quiero decir que ojalá esta sea el comienzo em, de estas conversaciones. Y les voy a vamos a tener 5 minutos de descanso. Muchas gracias a todos los ponentes esta primera mesa redonda. Ha sido súper enriquecedor. Quiero que sepan que esta de lo que sabemos como investigadores de TikTok, es la primera vez que se ha hablado de TikTok y Latinoamérica de esta forma. Y creo que el público ha aprendido mucho, y además esto, como se va a grabar y va a estar disponible en los dos idiomas, realmente abre un panorama amplio, y seguramente los contactarán para diferentes temas, para saber más, porque ustedes son realmente los expertos en este tema. Y creo que es valiosísimo escucharles, y quisiera darles muchísimo tiempo más porque todo lo que han dicho se puede profundizar. Entonces, gracias. Vamos a parar 5 minutos y seguimos con el segundo panel sobre... esperen un segundo para acordarme cómo se llama mi segundo panel. El segundo panel, que se llama La invisibilidad de las culturas latinoamericanas y las diásporas. Muchas gracias. Gracias.